Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 10 de octubre. Hoy trataremos un tema que nos afecta a todos mundialmente, la crisis energética. Se ha generalizado en Puerto Rico la idea de que es hora de declarar una emergencia por la crisis energética que experimenta la isla. Los líderes de las principales cogeneradoras privadas de Puerto Rico recomiendan acciones concretas para estabilizar el sistema eléctrico, pero el presupuesto que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica para mantener su flota generatriz es el más bajo en 10 años. Declarar un estado de emergencia en el sector eléctrico, revisar los presupuestos y planes de acción a corto plazo, incorporar generación de emergencia e incluso contratar a parte de la fuerza ya jubilada de la Autoridad de Energía Eléctrica son algunas de las recomendaciones que ofrecen los señores Jesús Bonilaga y Carlos A. Reyes Berríos para poner fin a la crisis de generación que experimenta Puerto Rico. No hacerlo, según los líderes de la AES Corp y Ecoeléctrica respectivamente, continuará afectando el diario vivir y las operaciones de miles de entidades públicas y privadas en la isla. Pero también podría agravar el estado de la infraestructura eléctrica de la isla y afectar las operaciones de ambas generatrices a medida que éstas se ven forzadas a posponer sus programas de mantenimiento para compensar la falta de generación en la flota de la Autoridad de Energía Eléctrica. Puerto Rico está enfrentando una situación lamentable que tiene un altísimo impacto en lo que hacemos a diario, en la seguridad, en la salud, sin contar las fuertes consecuencias económicas y la reputación de esta isla, lamentó Bonilaga, quien está a cargo de las operaciones de la AES en la isla desde el año 2018. Aquí se buscaron soluciones simplistas para un sistema muy complejo que requiere de mucha inversión, planificación y ejecutar a tiempo para que el sistema se mantenga en buen desempeño, sostuvo por su parte Reyes Berríos. A diferencia de la AEE, sus gerenciales y ahora el operador de Luma Energy, Bonilaga y Reyes Berríos no suelen ocupar titulares en nuestros periódicos ni en nuestras noticias. Más bien, pasan buena parte de su tiempo procurando que las instalaciones a su cargo en los municipios de Guayama y Peñuelas operen sin dificultades. Pero ahora, a medida que la Autoridad de Energía Eléctrica enfrenta una crisis con averías en sus plantas, su gestión se ha vuelto crítica. AES y Ecoeléctrica aportan aproximadamente el 44% de la electricidad que consume Puerto Rico en la actualidad. En palabras simples, hoy sin ambas empresas, que también vieron la luz en la década de 1990 en medio de otra crisis energética, Puerto Rico estaría probablemente a oscuras. De acuerdo con Bonilaga, en Puerto Rico se produjo un efecto de complacencia a medida que la base industrial, los principales clientes de la AEE, se achicaba. Aquella flota, con sobre 6.000 megavatios de capacidad, no recibió las adecuaciones y modernizaciones adecuadas que se requerían. El resultado de tal inacción, expresó Bonilaga, tiene un efecto dominó. Cuando una planta sale de servicio, se afecta todo el sistema. El resultado de tal inacción, expresó Bonilaga, tiene un efecto dominó. Y de la misma forma en que los autos requieren cambios de aceite y filtro cada número de millas recorridas o el reemplazo de luces y parabrisas, las turbinas, las calderas y demás equipos de una generatriz deben recibir cuidados
para asegurar su funcionamiento y prolongar su vida. Esto no solo tiene una afectación al ciudadano, para quienes operamos las plantas también, indicó Bonilaga, haciendo referencia al sistema que lidera y que aporta el 25% de la energía que demanda esta isla. A raíz de las fallas en el sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica, la AES se ha visto obligada a posponer su programa de mantenimiento de las plantas. El sistema entra en una complejidad porque al final lo que se requiere es que cuando salgas del servicio por mantenimiento haya otras plantas con las que puedas cumplir. Como eso no ha pasado, ya no tienes la reserva que tenías anteriormente, explicó Bonilaga. Antes de liderar el complejo de AES en la isla, Bonilaga trabajó en sistemas eléctricos en Venezuela, República Dominicana, Brasil, México, El Salvador, Argentina y en distintos estados de los Estados Unidos continentales. Teníamos nuestro plan de mantenimiento aprobado para agosto pasado. Cuando se planifica una parada de planta, no lo haces en semanas o meses. Las paradas del sistema del año próximo se planifican este año, explicó Reyes Berríos. Narró que en julio pasado, oficiales de la Autoridad de Energía Eléctrica expresaron que tenían dificultades en su flota y se le pidió aplazar su mantenimiento. Lo vimos para el mes de septiembre, pero con lo que pasó, es decir, las fallas en las unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica, movimos el mantenimiento para este mes de octubre. Ahora lo tenemos para noviembre y esperamos que se pueda dar tal mantenimiento. Ecoeléctrica, por su parte, suministra aproximadamente el 19% de la electricidad que demanda Puerto Rico y su terminal es el punto de abastecimiento de gas natural de Costa Sur. Parte del problema que tenemos es que si no das el mantenimiento requerido por el manufacturero de la planta, vas a terminar con averías, con salidas forzadas y estas salidas son súbitas, dijo Reyes Berríos. Y con cada salida forzada, lo que pudo costar antes, ahora costará 2 o 3 veces más, porque habrá que movilizar a los contratistas, pagar horas extras y adquirir piezas o equipos en condiciones de emergencia. Reyes Berríos sabe lo que significan las paradas en ambos lados de la cancha. El ingeniero se integró a la Autoridad de Energía Eléctrica en los tiempos en que la corporación pública llegaba al colegio, es decir, al recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, buscando ingenieros. Laboró por 17 años en la Autoridad de Energía Eléctrica y en 7 de estos estuvo a cargo de las operaciones del sistema eléctrico de la corporación pública. Luego laboró por otros 3 años en AES y lleva 14 años en Ecoeléctrica. El desastre de la pobre gestión está por todas partes. Una capacidad generatriz que apenas satisface la demanda actual, unidades generatrices que pudieran reactivarse, pero incumplen con la reglamentación ambiental, y mientras sube el precio de los combustibles, hay un éxodo de abonados que se traduce en menos consumo y menos ingresos para operar. Desafortunadamente, desde que comenzaron los problemas financieros de la Autoridad de Energía Eléctrica y que culminaron con su bancarrota, se recortaron los fondos disponibles para mantenimiento a tal punto que, dejando aparte los desastres naturales que hemos tenido, es decir, los huracanes, el terremoto y los sismos, ya teníamos un sistema sumamente deteriorado, sostuvo Reyes Berríos. De acuerdo con Bonilaga, se necesita un plan de emergencia de corto plazo para estabilizar la situación actual. En ese plan, coincidió Reyes Berríos, hace falta una declaración de emergencia en el sector eléctrico para identificar una lista de proyectos prioritarios y de inmediato autorizar los fondos necesarios para su ejecución.
Reyes Berríos cree que Puerto Rico debe comenzar con un plan de remozamiento de sus unidades de emergencia, porque ese proceso de mejoras tomará de 2 a 3 años y al mismo tiempo el Plan Integrado de Recursos, o PIR, impone metas agresivas para transicionar a las renovables. El llamado a la ejecución inmediata no es cosa ligera. El PIR contempla que Ecoeléctrica continúe operando, pero solo hasta el año 2032, mientras, por decisión gubernamental, la planta de AES que opera con carbón saldrá del servicio en el siguiente cuatrienio, es decir, en apenas 6 años o en el 2027. Bonilaga asegura que AES está lista para cesar antes y que así lo ha comunicado a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no ha recibido respuesta. Cesar antes de lo previsto, explicó Bonilaga, podría permitir que la planta de AES pueda transformarse a una unidad de gas natural que apoye a la isla mientras se continúa el camino a la generación renovable. De otra parte, según Reyes Berríos, la Autoridad de Energía Eléctrica necesita buscar gente con la memoria institucional que ha perdido en los pasados años. Esto se refiere a los trabajadores que caminaron por esas calderas, que manejaron las turbinas o inspeccionaron las tuberías y que ahora son jubilados de esta corporación pública, gente que ya se retiró y no trabaja. Agregó que tales contrataciones para estos jubilados podrían ser temporales de manera tal que no se impacte el beneficio de jubilación que ellos reciben. Tales medidas permitirían estabilizar la situación actual y contar con una base generatriz de donde Puerto Rico pueda apoyarse mientras avanza la transformación de su infraestructura. El PIR contempla integrar unos 3.644 megavatios de energía renovable, la mitad de ese objetivo en o antes del año 2024, pero en 3 años habrá que retirar unos 2.298 megavatios de la flota actual. En la actualidad, la demanda pico de Puerto Rico ronda en unos 2.800 megavatios. De acuerdo con Bonilaga, la búsqueda de los operadores privados para la red de generación es esencial porque ese operador será responsable constantemente de la unidad o las unidades que tenga a su cargo y junto a los operadores debe llegar conocimiento y capital de inversión. Anteriormente, un diario reseñó que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, o la AAPP, espera que los interesados en la flota generatriz presenten sus propuestas para fines de año. Pero fuentes de ese diario aseguran que de los 8 cualificados, entre ellos Ecoeléctrica, la mitad no ha continuado el proceso. El proceso se ha dilatado un poco, pero esperamos que se agilice, sostuvo Reyes Berríos, al limitarse a confirmar que continúan participando del proceso. Las fallas en la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica y su efecto en los programas de mantenimiento de AES y Ecoeléctrica salieron a relucir durante la reunión de la Junta de Gobierno de la Corporación Pública el pasado miércoles. En dicho conclave, el representante del consumidor, Tomás Torres Placa, sugirió a sus compañeros salir de las inmediaciones de Santurce e iniciar una serie de sesiones con el personal a cargo de las unidades para identificar qué recursos necesitan para estabilizar este sistema. Pero en esa reunión, en que se designó a Josué Colón como nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ni siquiera pudo profundizar en la situación financiera actual, pues el director de finanzas, Nelson Morales, indicó que luego de la entrada del operador Luma Energy no se han publicado informes mensuales desde el mes
de junio pasado, momento en que Luma Energy entró a trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica. Dicha Autoridad de Energía Eléctrica no publica estados financieros desde el año 2016. Luma Energy tomó el control directo de la red eléctrica y otras divisiones de la Autoridad de Energía Eléctrica el pasado 1 de junio. Hace más de una semana, un diario solicitó los presupuestos de mantenimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no ha recibido la información. En consecuencia, ese diario, junto al directivo Torres Placa, examinó los informes operativos de la AEE para identificar que el presupuesto de mantenimiento vigente sería el más bajo en una década. Nótese que al presente la Autoridad de Energía Eléctrica no paga a sus bonistas. Al concluir el año fiscal 2013, según los informes operacionales mensuales de la Autoridad de Energía Eléctrica, el presupuesto de mantenimiento era de 213.9 millones de dólares. Para el año fiscal 2017, cuando la Autoridad de Energía Eléctrica invocó el título 3 de la Ley Federal Promesa, el presupuesto de mantenimiento descendió a 152.4 millones de dólares. El presupuesto vigente y aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico, o el NEPR, a pedidos de Luma, para cumplir con los gastos necesarios de mantenimiento de las unidades generatrices es de, oigan bien, 106 millones de dólares. El año pasado, para dar paso a la segunda etapa del acuerdo entre el gobierno y Luma, una de las condiciones establecidas por el consorcio fue la creación de un fondo de reserva para responder de manera inmediata a las fallas imprevistas. El asunto resultó en una controversia entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal y finalmente la reasignación presupuestaria del Fondo General e ingresos propios de la Autoridad de Energía Eléctrica para la reserva fue impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal ante la negativa de la legislatura. La reserva recibió una inyección de capital de $1.000 millones. Nunca en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica el gobierno proveyó a la corporación semejante clase de apoyo financiero. Torres Placa entiende que después del impago de la AEE en el 2024, lo que forzó la entrada de Alex Partners y la oficial de reestructuración Lisa Donahue, hay un antes y un después cuando se trata de mantenimiento. Es importante olvidarnos de los presupuestos de austeridad que hemos tenido, que descansan estrictamente sobre bases financieras, y que comencemos con un nuevo ejercicio de presupuesto ante la realidad actual, insistió Torres Placa. De acuerdo con el ingeniero, quien también laboró en la Autoridad de Energía Eléctrica y conoce de cerca el funcionamiento de la flota generatriz, mientras la Autoridad de Energía Eléctrica necesita más recursos, otra medida inmediata es poner freno a los esfuerzos fragmentados del gobierno. Según Torres Placa, mientras el PIR ya trazó una ruta para la isla, la AEE y la AAPP llevan proyectos por su cuenta, siendo la búsqueda de proveedores de baterías y de entidades que adopten generación portátil dos ejemplos. Lo que estamos viendo también son cancelaciones de esfuerzos porque son decisiones que no son consonas con el Estado de Derecho y tampoco con el PIR, dijo Torres Placa. No podemos tener leyes por un lado y acciones gubernamentales por otro, porque nos cancelamos. El problema de la crisis energética que sufre Puerto Rico es una realidad en otros países del mundo, como lo son el Reino Unido, México, la República Dominicana, China y España. En España, tras una larga transformación de su sector eléctrico y entrar en un proceso de mantenimiento de sus plantas de carbón, entrar en un proceso de desmantelamiento de sus plantas de carbón, este verano, organismos ciudadanos confirmaban
que los precios de la electricidad llegaran a sus máximos históricos, traduciéndose en aumentos inflacionarios. Para frenar el alza, el gobierno ha optado por reducir o eliminar varios de los impuestos que pagan los consumidores por electricidad, pero ese camino también agrava los déficits presupuestarios ya bajo presión según los estándares de la Unión Europea. Ahora, una diputada entre Argelia y Marruecos amenaza con la suspensión del ministro de Gas Natural al país marroquí, especialmente a través del gasoducto de Magreb, que ha cesado operaciones después de 25 años, al igual que a Portugal y a España. Esto justo cuando se necesita de más suministros de cara al invierno. Aunque cerca del 38% de su generación proviene de fuentes renovables, todavía casi la mitad de la demanda eléctrica se satisface con fósiles y la mayor parte de estos deben ser importados. Argelia suministra aproximadamente una quinta parte del gas natural que utiliza España. Reportes periodísticos indican que Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, y que también suple parte del gas natural que utiliza Puerto Rico, se prepara para ayudar a su economía, pero en un entorno de precios cada vez más altos. Según el informe de la Agencia Internacional de Energía, publicado en mayo pasado, España aspira a que el 74% de su energía provenga de fuentes renovables para el año 2030, al tiempo que el país comenzará la salida de su generación nuclear, otra fuente de generación económica, a partir del 2027, mientras explora el hidrógeno y otros gases renovables como fuentes de generación a futuro. Desconocemos a ciencia cierta lo que ocurre tras las puertas cerradas de estas compañías y del gobierno de Puerto Rico. Pero sí sabemos que hay claros visos de mala administración de los fondos de mantenimiento de las plantas generatrices y de toda la infraestructura del sistema eléctrico de Puerto Rico. Debemos estar bien atentos a las decisiones que tome el gobierno con esta situación, pues la declaración de un estado de emergencia por la crisis energética puede prestarse para abusos por parte del gobierno, como lo sería la privatización de la generación, que es la única parte que continúa bajo la corporación pública. No olvidemos que los escándalos de la compra de pruebas de COVID fatulas y otras transacciones del gobierno bajo Wanda Vázquez se hicieron bajo la excusa de que se trataba de un estado de emergencia sin seguir el debido proceso de selección y contratación. Agradecemos de todo corazón a la reportera Joan Isabel González por este artículo que hemos utilizado en este informativo del día de hoy. Como palabra final, quiero recordar a todos nuestros amigos puertorriqueños y peninsulares y los de otras partes que nos están viendo y oyendo hoy, que la crisis energética, que el cambio climático, los problemas económicos, los problemas de índole social, la criminalidad, el desempleo, todas estas cosas están altamente relacionadas con nuestro tiempo moderno. Vivimos en una época en la cual cada día más estamos comprobando que muchas instituciones del pasado ya no funcionan, que hay que hacer cambios, cambios positivos, cambios realistas, no cambios de ilusión, de ensueño, de quimera o de simplismo. Todos, repito, todos los seres humanos de este nuestro planeta tenemos los mismos derechos, sin importar de dónde seamos, el lenguaje que hablemos, el color de nuestra piel, nuestra condición social, económica, educacional. Seguimos siendo seres humanos. Y tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, un corazón y es capaz de hablar, de sentir, de sufrir,
es un ser humano. Es un ser humano. La gente tiene derecho a trabajar, la gente tiene derecho a bienestar social, a bienestar de salud, a empleo, a vivienda digna, a educación, a paz y tranquilidad. Y sí, también tenemos derecho a disfrutar de la comodidad y las bendiciones de la energía eléctrica. Pero tenemos que cuidar nuestro planeta, porque es el hogar común en donde vivimos. Debemos ir saliendo de las prácticas contaminantes. Si no, ¿qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? No olviden, por favor, dejar sus comentarios en la parte de abajo de la página, sus preguntas también, que son siempre muy bienvenidas y que las vamos contestando en su momento. No olviden también suscribirse, si no lo han hecho, para que podamos continuar con esta plataforma educativa y de discusión de las noticias locales de Puerto Rico, de las noticias de todo el mundo y su impacto en todos nosotros. Sin más, este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 10 de octubre. Y viéndonos la semana que viene, pido a todos que se sigan cuidando, que se sigan queriendo y que sigamos luchando, porque estamos vivos, porque estamos agradecidos de estar vivos. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces, que estén bien.